En este diagrama podemos analizar cómo la participación de los países miembros se encuentra dentro de los límites de sus recursos y con base a la reglamentación establecida por las diferentes organizaciones internacionales competentes, que ya hablábamos de las tres hermanas, es decir, que van a estar vinculadas esta armonización en base a lo que establece la Comisión del Codex Alimentarius en materia de inocuidad de alimentos, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en materia de sanidad vegetal y la Organización Mundial de Salud Animal en materia de salud animal y zoonosis. Por lo que respecta a la inocuidad de los alimentos, mencionábamos que estas normas, directrices y de recomendaciones deben estar basadas con relación a lo que establece la Comisión del Códex Alimentario, es decir, que vincula estos lineamientos en lo referente a los aditivos alimentarios, a los residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas contaminantes, así como a los métodos de muestreo y de análisis y los códigos y directrices que estén vinculados con las prácticas en materia de higiene. Por lo que respecta a salud animal y zoonosis, estos lineamientos internacionales deberán estar elaborados bajo los auspicios o bajo las recomendaciones y lineamientos que establece la Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida como OIE. Y en lo que respecta a la sanidad vegetal, en materia de preservación de los mismos, estas normas, directrices y recomendaciones tendrán que ser elaboradas en función de los lineamientos internacionales que establece la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Igualmente, en colaboración con aquellas organizaciones regionales que operan en el marco de dicha Convención Internacional. Sin embargo, hay que considerar que existen algún tipo de cuestiones que no están abarcadas por estas organizaciones mencionadas o que no están consideradas por sus lineamientos, para lo cual la reglamentación internacional tiene que basarse en aquellos lineamientos que pueden estar vinculados con la participación de los miembros que establezca el Comité de la Organización Mundial de Comercio. El otro punto que debemos analizar para la aplicación e implementación de las medidas sanitarias y fitosanitarias es la equivalencia. Aquí debemos mencionar que todos aquellos países miembros deben de aceptar como equivalentes otras medidas que el exportador pueda demostrar de manera objetiva al importador, en el sentido de que aquellas medidas que está estableciendo logran el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria del importador, es decir, salvaguarda su seguridad sanitaria. Y esto se puede llevar a cabo facilitando al importador que solicite un acceso razonable para poder llevar a cabo inspecciones y pruebas y otros procedimientos pertinentes al país exportador. Es decir, va a haber una negociación bilateral en la cual, aparte de establecer los lineamientos o los requisitos sanitarios y fitosanitarios para iniciar o mantener dichas comercialización, el país importador pues puede solicitar algún apoyo al exportador para facilitar este establecimiento del nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria. Por otra parte, todos los miembros o los países miembros que están dentro del acuerdo deben establecer, cuando reciban este tipo de solicitudes, algún tipo de medidas que estén vinculadas con las consultas para poder establecer dentro del acuerdo bilateral que están llevando a cabo, e incluso acuerdos multilaterales, ese reconocimiento de la equivalencia de las medidas sanitarias o fitosanitarias. Lo que significa que si dentro de estos acuerdos bilaterales o multilaterales existe, en el caso del país exportador, algunas medidas que él considera que son equivalentes a las que les está pidiendo el país importador,
se haga la solicitud y se presente lo que se está llevando a cabo para que el país importador lo analice, lo evalúe y en su dado caso pueda evaluarlo como equivalente a las medidas que él aplica en su país. El otro punto importante en el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias es, por supuesto, la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es, en esencia, la evaluación de la probabilidad de ingreso, de entrada, su radicación o propagación, tanto de enfermedades o plagas en el territorio de un país miembro que está importando una determinada mercancía, de acuerdo a las medidas sanitarias o fitosanitarias que puedan aplicarse, ¿sí? Y también dentro de la evaluación de riesgo, aparte, una vez que tenga este resultado, es importante que se analice, en el caso dado de que exista esta posibilidad de entrada, radicación y propagación de enfermedades o plagas, cuáles podrían ser las posibles consecuencias tanto desde el punto de vista biológico como económico. Por lo tanto, la evaluación del riesgo nos va a permitir analizar los posibles efectos que podría tener ese peligro identificado para la salud de las personas y de los animales, como es la presencia de aditivos, contaminantes, de toxinas o de... Respecto a la evaluación de los posibles efectos perjudiciales que puedan tener como consecuencia el análisis de la evaluación del riesgo en la salud de las personas y de los animales, tenemos algunos peligros identificables, como es la presencia de aditivos, de contaminantes, de toxinas u organismos patógenos que puedan estar presentes en los productos alimenticios, en las bebidas o en los piensos, que son mecanismos para la entrada, establecimiento y diseminación de enfermedades y plagas. Para la evaluación de riesgo, en términos generales, tenemos que hacer algunas reflexiones y tomar algunas consideraciones. Es decir, primero que nada, todas estas consideraciones de la evaluación del riesgo tienen que tener una evidencia científica. Debemos evaluar todos los procesos y métodos de producción primaria para posteriormente su procesamiento y transformación. Todos los métodos que se están utilizando para la inspección, el muestreo y prueba. Identificar cuál es la prevalencia, la incidencia de algunas enfermedades o plagas específicas que representan un riesgo dentro de la importación o la movilización de mercancías agropecuarias, así como posiblemente la existencia de zonas libres de enfermedades o plagas que puedan existir en el país exportador y que sean equivalentes y sean reconocidas por el país importador, donde las condiciones ecológicas y ambientales estén bajo control y puedan permitir y favorecer una mejor exportación de bienes agropecuarios. También debemos de analizar lo que son las cuarentenas en origen, y en algunos casos se pueden evaluar cuarentenas en destinos dependiendo de la mercancía de importación y los factores sanitarios y económicos que puedan estar involucrados en esta evaluación de riesgo. Y un punto muy importante es el nivel adecuado de protección. Este nivel de protección lo evalúa, lo estima el país miembro que va a establecer las medidas sanitarias o fitosanitarias para su protección de la vida o la salud de las personas y de los animales, o para preservar los vegetales que se encuentran en su territorio. Es decir, el país importador va a definir cuál es el nivel de protección, pero recordemos que siempre basado en los lineamientos internacionales, principalmente en aquel acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. El nivel adecuado de protección lo vamos a analizar desde el punto de vista como lo plantea el país, por supuesto, que esa es una de las bases fundamental, pero el nivel adecuado de protección puede tener límites
Y el país importador, en este caso, una vez que hace su evaluación de riesgo, puede saber hasta dónde se encuentra el nivel de riesgo aceptable. Es decir, él determinará, de acuerdo a su nivel adecuado de protección, hasta dónde puede aceptar un posible riesgo en una importación. Si el nivel adecuado de protección se rebasa, por supuesto que el riesgo es rechazado, es no aceptado y la importación es detenida o en su caso esta es modificada o solicitada al país exportador para que se adecúen algunas medidas de mitigación. Cuando establecemos el nivel adecuado de protección en un país determinado, nuestro objetivo es determinar cuál es el nivel adecuado de esa protección desde el punto de vista sanitaria o fitosanitaria. ¿Con qué objetivo? Es reducir al mínimo aquellos efectos negativos que puedan estar vinculados sobre el comercio de las mercancías agropecuarias bajo estudio. Por lo tanto, un nivel adecuado de protección tendrá una adecuada aplicación siempre y cuando, en primer lugar, evite distinciones arbitrarias, discriminaciones injustificables de una restricción que pueda estar encubriendo el comercio internacional. Pero por otra parte, también su aplicación permitirá asegurar que no implique un grado de restricción de este comercio que sea mayor al requerido. Es decir, que se tenga en cuenta una viabilidad técnica y económica en la aplicación de este nivel adecuado de protección. Otro aspecto importante en la incorporación del análisis de riesgo en el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias es el reconocimiento de determinadas zonas, ya sea libre o de escasa prevalencia, de determinadas plagas o enfermedades. En primer lugar, analizaremos qué es una zona libre de plagas o enfermedades. Es aquella que es designada por las autoridades sanitarias de los países, en la cual se puede abarcar ya sea la totalidad del país o una parte del mismo, e incluso puede ser una proporción mayor que incluya a varios países completos o de manera parcial, pero en la cual lo importante es que se ha presentado, se ha evidenciado que en esa zona libre no existe una determinada plaga o enfermedad. Esto implica varios estudios, varios análisis, es decir, demostrar técnica y científicamente que en esa zona o que esa zona es libre de plagas o enfermedades determinadas con fines de comercio internacional. Una zona libre puede estar rodeada ya sea por una zona en la cual exista una determinada plaga o enfermedad, es decir, puede ser una zona que se encuentre en control, pero también puede estar rodeada de otras zonas libres que puedan corresponder a otro país, como ya lo habíamos mencionado. En estas zonas libres es importante mencionar que debe haber una zona de protección, una zona de vigilancia, una zona de amortiguamiento que le permita a la zona libre aislarla de el resto del territorio, ya sea nacional o regional. Es decir, una zona libre puede estar rodeada de otras zonas con diferentes estatus sanitarios, pero esta tiene que tener una protección, una vigilancia y un amortiguamiento que lo permitan estar aislada o ser reconocida como una zona independiente, libre de una plaga o una determinada enfermedad. Por otro lado, una zona de escasa prevalencia es aquella que también es designada por las autoridades sanitarias competentes y que también, al igual que una zona libre, puede abarcar la totalidad de un país o ser parte de ese país o la totalidad o partes de varios países. En aquella zona en la que la enfermedad o plaga puede estar presente, pero que su presentación sea de manera escasa, es decir, que tenga una prevalencia baja y que esta zona está sujeta a diferentes medidas sanitarias que permitan mantener una vigilancia epidemiológica eficaz, un control contra la plaga o enfermedad
que se encuentre bajo estudio, con el objetivo de poder establecer lineamientos que permitan su erradicación en el corto o mediano plazo. Otro punto que es importante considerar dentro del acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias es la transparencia. En este concepto, todos los países miembros de la OMC tienen la obligación de notificar aquellas modificaciones que realicen en las medidas sanitarias o fitosanitarias y que les permitan a todos los demás países miembros facilitar su adecuación respecto a los riesgos que les puede representar una determinada zona o país respecto a una plaga o enfermedad. Es decir, el país miembro tiene que proporcionar información sobre aquellas modificaciones de las medidas establecidas de conformidad con lo que establece el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, lo que significaría que tiene que haber una notificación inmediata de cualquier cambio, ya sea en la situación sanitaria del país o en la modificación de las medidas que tenía previamente establecidas.